Los contenidos de aprendizaje. Como docentes, cuando asumimos un proceso formativo, llámese curso, módulo, taller o seminario, generalmente nos hacemos una pregunta muy concreta: ¿qué vamos a enseñar? La selección de los contenidos de ese proceso formativo nos pone a los docentes ante dos situaciones didácticas específicas. Primero, la selección de la materia, que involucra la determinación de cuántos y cuáles temas y subtemas se incluirán, y segundo, la determinación de la secuenciación, es decir, la forma y el orden que tendrán dichos contenidos a la hora de traerlos al aula. Por lo tanto, esta selección necesita un proceso donde el docente tome decisiones con base en una significación lógica, donde los contenidos representen las necesidades de la actualidad y estén contextualizados a esta. Para esto, debe tener en cuenta tres elementos fundamentales: la selección, la secuenciación y representación del contenido, los cuales son necesarios al diseñar todo proceso de aprendizaje con el objetivo de responder a las necesidades de los y las estudiantes. Esta semana hablaremos sobre los contenidos de aprendizaje. Nos enfocaremos en estos tres elementos que le permitirán realizar un análisis de los contenidos que usted desarrolla en su curso. ¿Qué son los contenidos? Muy sencillo. Los contenidos son los saberes, conocimientos, habilidades y valores que han sido establecidos previamente por autoridades académicas como objeto de estudio de un curso. En otras palabras, es el material de enseñanza que se debe procesar lógicamente y que se pone al alcance de los estudiantes. Por lo tanto, el docente realiza un proceso de selección y jerarquización de los contenidos en el cual debe reflexionar y tomar decisiones sobre qué, cómo y para qué enseñar. Es decir, los contenidos están íntimamente vinculados a los objetivos educativos, las estrategias didácticas y la evaluación del aprendizaje. Todo esto se lleva a cabo con la intención de impactar las estructuras cognitivas de los estudiantes, creando un ambiente educativo que favorezca el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal en un campo profesional específico. El docente tiene la función de mediar entre los contenidos, los procesos de aprendizaje y el estudiantado. Esa mediación se lleva a cabo a través de diversas experiencias y rutas de aprendizaje. Esos contenidos no son simplemente una lista estática de temas o conceptos por desarrollar. Por lo contrario, como docentes no podemos pretender enseñar exactamente lo mismo que se enseñaba en 1990, en el 2015 o en el 2030, porque los contenidos en su propia naturaleza deben percibirse de forma en espiral. Ellos van a cambiar con el tiempo, teniendo en cuenta los conocimientos que se generan en los diversos contextos culturales. De igual manera, tampoco podemos pretender que los estudiantes repitan los contenidos como réplicas fieles del saber del docente. Por lo contrario, debemos brindar espacios para que ellos desarrollen su pensamiento crítico y reconstruyan nuevos significados y nuevas interpretaciones acerca de ese mismo contenido. Otro aspecto que debemos recordar es que los contenidos sufren un proceso de variación, desde el momento en que se establecen en la malla curricular hasta cuando llegan al aula de clase. Ese proceso lo denominaremos el TDIE, que se refiere a T, lo que se tiene que desarrollar de acuerdo a lo escrito en el plan de estudios; D, lo que se declara enseñar en el programa de curso sin haber conocido al grupo, es decir, sin saber las características de los estudiantes con los que los docentes van a trabajar durante el semestre; y lo que se intenta desarrollar de manera intencional es lo que el docente organiza de manera específica, pero puede modificarse de acuerdo a las características de los y las estudiantes. E, lo que efectivamente se desarrolla en el proceso didáctico, es decir, lo que se lleva a cabo en el aula. Tipos de contenidos. Las nuevas corrientes pedagógicas suelen distinguir tres tipos de contenidos: conceptual, procedimental y actitudinal. Los contenidos conceptuales son aquellos que hacen referencia a conceptos, datos, hechos e ideas. Nos remiten a los conceptos y principios generados en las distintas áreas del conocimiento.
Por ejemplo, en un curso de psicología, la evolución histórica de la psicoterapia, o en un curso de biología, la estructura y función celular, son contenidos conceptuales. En ambos casos, estos conocimientos son importantes en la medida que nos remite lo que se va a enseñar y con qué perspectiva. Es el aprender a conocer. Por otro lado, los contenidos procedimentales hacen referencia a los procedimientos, destrezas y estrategias técnicas que se relacionan con el saber hacer, es decir, la capacidad operativa y la resolución de problemas. Por ejemplo, en enfermería, un contenido procedimental es la aplicación de una inyección intramuscular, o en música es la coordinación motriz en la ejecución vocal, corporal e instrumental. Los contenidos actitudinales hacen referencia a las actitudes, normas y valores que contribuyen con el desarrollo de la personalidad del estudiante, generando pautas de comportamiento y valores. Se relaciona con el aprender a hacer. Por ejemplo, la capacidad de desarrollar un trabajo en grupo o en equipo, el desarrollo de habilidades personales y profesionales en el trabajo con comunidades, entre otras. Recordemos que esta clasificación individual que acabamos de describir no es un indicador de que los contenidos están desligados los unos con los otros. Por el contrario, es necesario abordarlos de una forma contextual, teniendo en cuenta las necesidades del nivel educativo, la realidad formativa, profesional, social y adecuadas al estudiantado. Selección. ¿Cómo escoger los contenidos? Para seleccionar los contenidos que se llevarán al aula, existen una serie de criterios generales que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionarlos. El primero es la representatividad. Los contenidos deben de estar acordes a las necesidades y pretensiones del contexto actual. El segundo es la significatividad, que permitan a los estudiantes establecer relaciones de forma sustantiva con sus conocimientos previos, de manera tal que ellos puedan desarrollar procesos de construcción de conocimientos, en lugar de apelar a la memorización mecánica. El tercero es la transferibilidad, es decir, la priorización de aquellos contenidos con mayor poder de aplicación en diferentes situaciones en las que fueron aprendidos. La cuarta es la durabilidad. Se relaciona con la priorización de contenidos que son menos perecederos en un contexto, que se caracteriza por la rapidez del cambio. La quinta es la relevancia. Tiene que ver tanto con la validez asignada por los miembros de la comunidad científica y académica como con la relevancia social. Y por último, la especificidad, que es la priorización de contenidos que difícilmente se pueden abordar desde otras disciplinas. Para ello es importante establecer una estructura jerárquica o estructura secuencial. Por ejemplo, para los contenidos conceptuales y procedimentales se puede establecer una estructura vertical u horizontal, es decir, de simples a complejos o de generales hacia aquellos que son más específicos. Preguntas orientadoras. Para finalizar, se proponen unas preguntas que le permitirán orientar un análisis de los contenidos del programa de curso y establecer la red de contenidos. ¿Cuáles conceptos, hechos, procedimientos, valores y actitudes se trabajarán? ¿Qué orden se seguirán para trabajarlos tomando en cuenta su organización? ¿Con qué nivel de profundidad y amplitud se trabajarán tomando en cuenta los conocimientos y aptitudes de los estudiantes? ¿Qué se espera que los estudiantes conozcan, comprendan o hagan en cada uno de los temas que se desarrollan en el curso? ¿Qué proceso debo seguir para convertir los contenidos disciplinares en contenidos de aprendizaje? ¿Qué nivel de integración conceptual se busca tanto a nivel disciplinar como interdisciplinar?